Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a hablar acerca de el sacerdote perfecto. Y vamos a abrir la Sagrada Escritura en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 35. Y nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿De quién habla o se refiere este versículo? Pues se refiere al Señor Jesucristo. Usted recordará que en la oración de Ana, ya hemos visto la historia bíblica, que Él es mencionado como rey. El Mesías que había de venir había sido mencionado por Moisés como profeta. Y ahora, en este verso es mencionado como sacerdote, que es el único que cumplió y ha cumplido todos estos oficios. Jesús, el sumo sacerdote, que necesitábamos, santo, sin maldad, sin mancha alguna, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos. Ahora, los sacerdotes tenían que matar animales y ofrecer cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se entregó a sí mismo en la cruz. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Malaquías capítulo 6 nos dice: la ley de verdad estuvo en su boca. Aquí está hablando de Jesús. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahora, aquí la Biblia nos aclara que Leví era uno de los hijos de Jacob. Cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, mandó a llamar a sus 12 hijos y profetizó sobre cada uno de ellos. Ahora, Leví llegó a ser la tribu sacerdotal. Acordémonos que siempre la Escritura la denominaba la tribu de Leví. Moisés, en su lecho de muerte, Él reunió a las tribus alrededor de él, que fueron 12 hombres, cada uno de ellos representaba una tribu. Este pacto consistía en responsabilidad mutua, un acuerdo mutuo, un acuerdo en el cual con facilidad ya no se ve esto. Ahora, este acuerdo era porque Dios esperaba la reverencia de ellos a cambio de vida y paz para los sacerdotes. Los sacerdotes judíos del tiempo de Malaquías se habían engañado a sí mismos al reclamar los privilegios del pacto mientras desobedecían sus condiciones. Entonces, era como que si Dios tuviera la obligación de bendecirlos. Entonces, ¿cómo puede Dios bendecir a alguien cuando no respeta a Dios, cuando no cumple el pacto que se tiene con Dios, cuando no le busca, cuando no andan en santidad, no andan en integridad delante de Dios? Vemos, a diferencia de los sacerdotes del tiempo de Malaquías, a Aarón, el sacerdote y hermano de Moisés, y los suyos cumplieron su responsabilidad temiendo, reverenciando y viviendo una vida piadosa para Dios. Entonces, aquí se ve la diferencia de estas dos clases de personas que servían a Dios. Entonces vemos que los sacerdotes eran los mensajeros de Dios en Israel y su responsabilidad era doble, ya que no solo debían representar al pueblo ante Dios, sino que también eran responsables de representar a Dios ante el pueblo, mediante la enseñanza de la ley de Moisés a la nación. Entonces, aquí vemos cómo este pueblo, no solamente, el sacerdote tenía dos funciones en las cuales era una responsabilidad, un acuerdo mutuo, era que tenía él con Dios, y primeramente con Dios y luego de ahí tenía con el pueblo.
En Oseas capítulo 4 nos dice, mi pueblo fue destruido. Aquí está hablando Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, en los antecedentes de su pecado estaba la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si usted es cristiano, en el momento en que usted se aparta de la palabra de Dios, está condenado al fracaso de su vida cristiana. ¿Por qué está condenado al fracaso? ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento. No hay cómo nosotros poder hablar de Dios si no se lee la palabra. ¿Cómo podemos conocer al Dios que servimos si a través de la palabra nosotros vamos a tener ese conocimiento y vamos a tener ese encuentro personal con Él, un encuentro mutuo, un acuerdo mutuo? Pero si no se respeta esto, va a tener un fracaso en la vida cristiana. Entonces nosotros, los cristianos, vivimos a través de un conocimiento personal de la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual nos sentimos motivados a enseñar la palabra de Dios, porque los pueblos se destruyen por causa de la falta de conocimiento de Dios. Quien quiera, tal vez las personas creen que el libro, la Biblia, es un libro negro que no tiene figuritas o no tiene un libro que ya algo más, que por gusto se lo lee, pero no es así. Ese es el lugar, la meta en la cual nos lleva hacia Cristo. La Biblia es la que nos enseña y nos ayuda a cada uno de nosotros para poder avanzar correctamente y poder estar listos cuando Cristo nos llame a su presencia. Ahora, Dios quería que toda la nación llegara a ser un pueblo de sacerdotes ante Él y en el reino terrenal de Cristo. Ellos lo serán, pero en aquella época del pasado, Dios les tuvo que decir, ni siquiera vais a tener sacerdotes. Yo os olvidaré porque vosotros os habéis olvidado de mí. Mire, qué tremendas palabras. Qué tremendo que Dios mismo le diga a su pueblo esto, a pesar de que Él los había escogido, pero que le diga estas palabras. Yo os olvidaré a vosotros porque vosotros me habéis dado la espalda, vosotros me habéis olvidado. Cuando yo he hecho una y otra vez muchas cosas por ustedes. Nosotros vemos que el pueblo de Israel, cómo Dios lo mantuvo en el desierto, cómo Dios lo sostuvo, le dio agua, le dio alimento, nunca le faltó nada a ellos, la ropa, a los niños les crecían la ropa, los zapatos. Entonces, y que ellos den la espalda es algo tremendo. Entonces, Dios tiene sentimientos, estamos viendo aquí los sentimientos de Dios. Entonces, es igual en este tiempo. Dios también se resiente, Dios se ofende cuando su pueblo se aleja de Él, cuando su pueblo no hace lo que tiene que hacer de buscarle, darle gracias a Dios, de poder cada día. Tenemos mucho por qué agradecer a Dios. ¿Cuánta gente solamente en este tiempo de pandemia ya no están en medio de nosotros? Ya no están. Pero mire, gracias a Dios porque nosotros estamos. Gracias a Dios porque aún las personas que amamos están con nosotros. Hay mucho por qué agradecer a nuestro Dios. Ahora, ellos habían quebrantado los 10 mandamientos, por lo tanto, anunció su decisión de juzgarlos. La falta de un sacerdote digno delante de Dios hace que el pueblo se olvide de la ley de Dios y viva en ignorancia. ¿Por qué se va a olvidar y vivir de ignorancia? ¿Por qué? Porque no hay quien les enseñe, no hay un sacerdote que los guíe, quien los ayude. Entonces el resultado será que la muerte y la destrucción se apoderarán de ellos. Eso va a ser el resultado. En Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es un gran sumo sacerdote, así como Aarón fue un gran sumo sacerdote. Podemos ofrecer sacrificios a Dios, ¿cómo? Como la alabanza, el fruto del trabajo de nuestras manos, el fruto de nuestras mentes o nuestro tiempo y la oración. Debemos convertir todas estas cosas en una ofrenda para Él. El reconocer nuestra posición y privilegio elimina todos los mecanismos técnicos y métodos que utilizamos. Solo vemos dos acercamientos extremos a Dios, a través de la adoración, que es emocional, y el acercamiento muy ritualista. Ambos son aproximaciones humanas y en absoluto constituyen una adoración espiritual. Necesitamos venir a Él y librarnos de todo tecnicismos y de los métodos. Ahora, la Biblia nos narra que el Señor Jesús lloró en 3 ocasiones. Una, ante la tumba de Lázaro. Él restauraría a Lázaro a la vida y su corazón se conmovió en compasión por las 2 hermanas que estaban profundamente afligidas y lloró por ellas. Él sabe lo que nosotros sentimos cuando usted y yo nos encontramos ante la tumba de un ser querido. Dios también sintió este sentimiento porque Él también fue humano. Entonces, no podemos decir que Dios no conoce nuestra mente y nuestro corazón. No podemos decir que Dios no entiende nuestras situaciones y nuestras necesidades cuando Él estuvo aquí en la tierra y también Él sintió y sufrió todo como nosotros que somos seres humanos. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo y con seguridad de que ha llorado muchas veces por las ciudades en que usted y yo vivimos. Le han quedado motivos para llorar. Jesús lloró en el jardín de Getsemaní. Creemos que el diablo quería evitar que Jesús muriera en la cruz. Él oró a Dios diciendo: pasa de mí esta copa. Creemos que la copa era la muerte. Él no quería morir en el jardín de Getsemaní. Él fue oído a causa de su temor reverente. Él en efecto murió en la cruz. La cruz fue un altar en el cual el Hijo de Dios derramó su sangre, pagando el castigo de su pecado y el mío. Levítico 17 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, en el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios de animales solo cubrió el pecado, pero la sangre de Cristo fue dada para hacer expiación por nuestras almas. Cristo derramó su sangre en la cruz, que fue un altar. Aquí vemos cuál fue el propósito de derramar su sangre. Fue el altar y en la cual derramó su sangre por usted y por mí y por toda la humanidad. Está vigente aún aquel sacrificio. Hebreos 5 nos dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Aquí nos habla de la definición de un sacerdote. Este representaba al hombre ante Dios. La Biblia nos habla específicamente que ningún hombre tomará ese honor para sí mismo, sino aquel que era llamado por Dios, como lo fue Aarón. Tenía que ser designado y ordenado por Dios. Podemos aquí observar 3 requisitos de parte de Dios en este verso bíblico que hemos leído. Primero, tenía que ser escogido entre los hombres. Designado, segundo, para actuar a favor de los hombres. Y en tercer lugar, se presentaba ante Dios
representando a los hombres. Podemos ver la diferencia entre un sacerdote y un profeta. Un sacerdote iba del hombre a Dios, representaba al hombre ante Dios, y un profeta venía de Dios a los hombres con un mensaje de parte de Dios. El sacerdote del Antiguo Testamento no le decía a los hombres lo que Dios tenía que decir, porque ese era el ministerio del profeta. El ministerio del sacerdote era representar al hombre ante Dios. Ahora, en la época actual, nuestro Señor Jesucristo es el único sacerdote. Él es el único que nos representa ante Dios, el Padre. Él es el único sumo sacerdote. La Biblia nos enseña que el sacerdocio de Cristo no funciona para los pecadores perdidos, sino para los pecadores salvados o arrepentidos. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan estaba hablando a personas que habían pecado, aún siendo hijos de Dios. Hemos pecado y estamos agradecidos porque nos ha incluido cuando añadió: pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo nos está representando allá arriba, allá en los cielos. Cuando Satanás, nuestro enemigo, nos acusa ante Dios el Padre, el Señor Jesucristo nos representa. Él es nuestro sumo sacerdote. Esta es la razón por la cual nunca estaríamos satisfechos simplemente por tener un sacerdote aquí en la tierra. Es que si alguno va a representarnos ante Dios, queremos estar seguros que Él sea aceptable para Dios. Preguntémonos: ¿hay acaso alguien que haya sido reconocido oficialmente para ello? ¿Ha sido alguien aprobado por Dios para representarnos en el cielo? Nosotros podemos orar los unos por los otros, pero no podemos representarnos unos a los otros en el cielo. Pero me alegra tener un gran sumo sacerdote que me representa ante el Padre Celestial. Usted y yo tenemos un representante que se encuentra en el cielo para interceder por nosotros. Nuestro sumo sacerdote, que cuando llegó al fin de su ministerio terrenal pudo decir: ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Sus discípulos le acompañaron 3 años, y si hubieran habido algo malo hubieran visto en él, ellos lo habrían sabido. Él era impecable, no cometió ningún pecado. Sin embargo, como él vivió en esta tierra como un hombre, nos comprende cuando nos dice su palabra que es paciente con los ignorantes. Aquí se refiere a los pecados de la ignorancia. Se refiere a estos pecados que, si usted no cree haber cometido algún pecado en los últimos días y tal vez piensa que ha vivido en un nivel superior, todos cometemos pecados de los cuales ni siquiera somos conscientes. Pero nuestro sumo sacerdote se ocupa de ellos por nosotros. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A Aarón fue tocado por la debilidad, pero Cristo fue tocado por un sentimiento o sentido de nuestra debilidad. Él sabe y entiende cómo nos sentimos. Cristo es capaz de demostrar misericordia y Él no tolera ni condena. En Mateo 9 nos dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues si aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A los fariseos quizás le pareció inconcebible el hecho de que Jesús se acercara a una persona como Mateo para hacerle el llamamiento a ser un discípulo por el hecho de que éste pertenecía a una clase social despreciable en su época. Los publicanos no eran más que cobradores de impuestos para la época de Jesús. Obviamente, al hacerlo así, los publicanos cobraban más de lo que Roma pedía, ya que allí obtenían sus intereses, haciéndose rico a expensas de su propio pueblo, y era una persona muy odiada entre los judíos. Eran considerados unos traidores a la nación por no compartir el tradicional celo patriota y estar apoyando a los conquistadores paganos. Jesús le dijo: sígueme, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y sin pensarlo lo dejó todo, renunció a las ganancias deshonestas, las comodidades y su vida de pecado para convertirse en su discípulo. Aquí Mateo escribió este fantástico evangelio por inspiración del Espíritu Santo. Llegó a convertirse en uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús y le sirvió el resto de su vida como su embajador. El apóstol Pablo nos expresa este mismo sentir, porque él también pasó lo mismo, estaba equivocado en su ignorancia. Por eso en 1 Timoteo capítulo 1 nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Todo aquel que es llamado por Jesús le espera no solo el perdón de sus pecados, sino también lo convierte en un don de Dios, en un instrumento por medio del cual manifestará a otros su inmensurable amor. Feliz todo aquel a quien él ha llamado y le es realizado este llamado. Más bienaventurado aquel que lo atiende, dejando todo para ganarlo todo. Podemos darnos cuenta que el corazón de alguien que adora a Dios se vuelve misericordioso y clemente. Jesús, en su manifestación como el Hijo del Hombre, fue el ejemplo perfecto de un adorador. Tuvo un corazón misericordioso y clemente, y Dios cumplió su propósito a través de su vida aquí en la tierra. Hechos 7 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por la del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo y lo sigue haciendo hoy en día. Él nos ama y nos muestra su amor día a día. Él está con sus brazos abiertos para todo aquel que lo necesite, para todo aquel que quiera reconocer su bondad, su amor, y quiera reconocer que ese sumo sacerdote dio su vida por nosotros y que Él está a la diestra del Padre para poder interceder por nosotros. Y hermanos, no nos olvidemos que este sumo sacerdote es santo y está siempre las 24 horas del día intercediendo por usted y por nosotros. Que Dios le bendiga grandemente y continúe cada día sirviendo y buscando la presencia de Dios a través de su palabra.